Bueno, entonces vamos a dar inicio con la autorización de ustedes y la grabación, digamos, del día de hoy. Entonces, hoy tenemos nuestra tercera sesión. Hoy 26 de agosto a las 13 horas tenemos nuestra tercera sesión que es sobre rutas de atención de salud mental. Pido disculpas porque pues la plataforma no funcionó a las 13 horas exactamente, por esa razón pues no pudimos ingresar, digamos, en ese momento, ¿cierto? Pero pues no importa, tenemos nuestro plan B y entonces vamos a hacer nuestra sesión acá. Esto también queda grabado, entonces yo les envío por favor el enlace también por aquí de la sesión. Si por alguna cosa no lo he enviado, les agradezco que a través del chat, del WhatsApp, me escriban y me recuerden por favor que aún no tienen entonces la sesión, porque pues cuando es por Sayuna les queda ahí grabado, pero cuando es así por Teams, yo tengo que cargarlo en YouTube y ahí sí ya les queda el enlace. ¿Listo? Pues también les queda en la plataforma, también ingresando por sesiones en línea, pero pues no queda directamente desde ya. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos, como Sayuna no nos permite ingresar, no puedo mostrarles directamente qué actividad es la que tienen hoy. Pero pues les recuerdo, es el programa de acciones de prevención en salud mental, entonces tenía fecha de inicio el 14 de agosto, su fecha de finalización es el 10 de septiembre y recuerden, la fecha fin de recepción de evidencias es el 5 de septiembre a las 23 horas 59 minutos. Este es un programa que tiene 4 actividades de aprendizaje. Esta tercera actividad de aprendizaje inicia el día de hoy, 26 de agosto, y termina el 31 de agosto. A este momento, entonces, ya deben haber tenido de la actividad de aprendizaje 1, el foro temático de cuidar nuestra salud mental, un derecho y una responsabilidad, y la matriz conceptual. De la actividad de aprendizaje 2, el análisis del caso, apropiando problemáticas en salud mental. También ahí tienen un taller reconociendo mis propios riesgos en la salud. En la actividad de esta semana, entonces tenemos la actividad exposición individual, una presentación con diapositivas de las líneas de atención y el análisis del caso, ruta restableciendo derechos. Nuestra próxima sesión, entonces, nuestra próxima sesión está programada para el día 1 de septiembre a la 1 de la tarde. Se llama Construyendo el Plan de Acción Personal y es ya la actividad de cierre. Yo he ido calificando en la medida que la plataforma me deja. Lo único que está calificado completamente hasta este momento es el foro temático Cuidar nuestra salud mental y la matriz conceptual. Voy más o menos en un 30% de calificación. De todas maneras, no se preocupen que ustedes van a tener sus notas en el momento adecuado. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar nuestra presentación del día de hoy. Sin embargo, a medida que se va haciendo la presentación, yo voy a revisar a ver si de pronto Sayuna nos permite ingresar para que por lo menos ustedes vean por dónde deben ingresar por dónde deben ingresar a realizar sus actividades. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir, por favor, ahorita vamos a mirar a ver si sí nos deja compartir, porque la vez pasada no sé qué pasó, que no pude compartir unas diapositivas. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Por Sí, favor, ¿me profe. informan? Sí. Sí, profe. Bueno, y también entonces, ¿están viendo las diapositivas? Sí, señora. Sí. Ah, bueno, entonces estamos bien. Entonces tenemos rutas de atención en salud mental. Yo siempre les pongo generalmente una frasecita para que ustedes reflexionen. Dice, cree en ti mismo y en todo lo que eres. Es del señor de Lerso. Bueno, entonces tenemos, en esta sesión pues pensamos hacer un recorrido por la plataforma Sayuna para ver las actividades de la actividad de aprendizaje 3. Vamos a ver si en algún momento nos permite. El cronograma, bueno, ya ahorita revisamos el cronograma y la guía de aprendizaje. Las actividades a desarrollar, que son las que ya les informé, y pues vamos a ver primero entonces la teoría. Entonces tenemos,
siempre yo les digo que esto está tomado todo de su componente formativo. Yo no adiciono nada de ninguna otra literatura, teniendo en cuenta que me parece que el componente formativo es un componente muy completo y que les da sobre todo las respuestas a todas las actividades que están ahí. Entonces, no significa que ustedes no puedan ampliar sus conocimientos acerca de esto, pero por favor, cierran los micrófonos. Les agradezco cerrar los micrófonos para yo no tener que estar pasando de la plataforma acá. Les agradezco cerrar los micrófonos, por favor, ¿sí? Vicente. Bueno, listo. Entonces tenemos, siempre como les digo, todo lo tienen en su componente formativo. Yo aquí lo que hago es hacerles un pequeño resumen para que ustedes, en caso de que no entiendan algo, pues me lo pregunten y para facilitarles, digamos, esa comprensión de esa literatura. Entonces tenemos acá, ¿cuál es el mapa conceptual entonces de estas rutas de atención en salud? Entonces, ¿qué son las rutas de atención en salud? Pues es el conjunto de acciones que define cada uno de los actores o instancias del Estado. ¿Para qué? Para atender los casos relacionados con las alteraciones de la salud mental. Entonces, es ese conjunto de acciones que hace cada uno de los actores, o sea, ¿qué hace entonces la IPS? ¿Qué hace entonces si hay alguien, por favor, que ingrese y que yo no lo vea, me tiene que decir porque si no, no me doy cuenta. ¿Listo? Parece que, pero no, no están. Listo. Entonces, la ruta es el paso a paso de lo que se debe hacer en caso de algunas de estas situaciones. ¿Qué debe hacer cada uno y qué acciones hace cada uno de los actores para poder atender estos casos? ¿Listos? Entonces, ¿qué en caso de maltrato infantil, de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de alteraciones mentales y trastornos, de consumo de sustancias psicoactivas y de acoso, de ciberacoso? Entonces, se puede denunciar, hay unas líneas de atención que vamos a revisar, puede ser según el caso, aquí entonces tenemos algunas de las actores que se les debe avisar, la línea 123, la línea 106 en caso de maltrato infantil, de violencia sexual y de violencia intrafamiliar, y la línea de la fiscalía y la comisaría virtual. ¿Listo? Igualmente también en caso de alteraciones mentales y trastornos y en consumo de sustancias psicoactivas. En caso de violencia intrafamiliar, entonces se puede acudir a la atención en salud en toda la red de hospitales y según el caso, entonces puede asistir o al hospital o a la VA o a la UPA o al CAMI. Y en caso de acoso cibernético y de violencia intrafamiliar, pues puede brindársele la restitución de derecho en entidades dispuestas según el caso, que puede ser como comisarías de familia, fiscalía, policías, CAIBAS, CABIF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, CESPA. ¿Listo? Entonces, las rutas de atención. Una vez ya en las anteriores actividades de aprendizaje o en los anteriores materiales de formación, ya se comprendió la importancia que tiene para nuestro país la salud mental. Entonces, se detectaron también factores que pueden afectar esta salud mental en las personas. Recuerda, detectamos, por ejemplo, que las determinantes sociales, que la parte de violencia, que la parte de la familia, el estrés y la ansiedad, las enfermedades comunes como la ansiedad y la depresión. Todos estos son factores, el consumo de sustancias psicoactivas, todos estos son factores que pueden afectar la salud mental. ¿Cierto? Entonces, existen factores de riesgo que afectan nuestro bienestar. Es necesario entonces actuar e impactar y romper los círculos de violencia, salir de esos entornos que son malsanos, o sea, de esos entornos que no nos causan sino daño y buscar ayuda profesional si es necesario. Entonces, por eso se considera que es tan importante que ustedes conozcan las rutas de atención que se pueden utilizar tanto en los casos de violencia como en los casos de trastorno mental o consumo de sustancias psicoactivas. Entonces,
Invitamos a actuar asertivamente y oportunamente ante un caso de estos que ya mencionamos. Se debe reducir los niveles de afectación y se debe generar, sobre todo, una cultura de denuncias de situaciones propias o de otras personas claves para lo que los organismos puedan actuar. Si las personas o si nosotros no denunciamos los casos que conocemos de violencia, los actores, el Estado, no importa que tenga normas, leyes, porque si no sabe el caso, pues no puede hacer absolutamente nada. Vamos a empezar a ver entonces cada uno de estas situaciones que impactan o factores que impactan negativamente sobre la salud mental y vamos a ver cuál es la ruta de atención o de denuncia. ¿Listo? Esta es una situación que se está incrementando en nuestro país. Tenemos entonces la violencia intrafamiliar. Se normaliza, o sea, volviéndose un comportamiento que se repite de generación en generación. O sea, resulta que en nuestro país nos estamos acostumbrando a la violencia intrafamiliar. Y entonces esto se vuelve como algo normal. Eso es lo que quiere decir que se normaliza, o sea, que la violencia intrafamiliar se va volviendo como algo que es normal y que por lo tanto ni se denuncia ni se le pone atención. Hay responsabilidad de denunciar. Si existe vulneración de derechos de algún miembro de la familia, debe saberse que existen derechos que protegen a la víctima. Entonces, si hay un caso de violencia intrafamiliar, toda la familia, desde los pequeños, la esposa, el esposo, tiene que saber que tiene unos derechos. Tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a una atención digna, tiene derecho a una asesoría jurídica y psicológica y tiene derecho a una medida de protección. ¿Qué hacer? Mire, esto es sacado de su componente formativo, es tal cual copia. Entonces, en caso de violencia intrafamiliar, ¿qué se debe hacer? Llame a la línea 123, emergencia distrital o a la línea de su ciudad. En nuestro país, este es el número de emergencia. Entonces, el 123, en cualquier sitio del país es al cual donde se debe llamar. Aquí están anotados las líneas de la Fiscalía, ustedes la tienen también en su componente formativo, el 570-2072 o el 018-816-999. En la página web de la Policía Nacional, www.policia.gov.co, o en la línea 106 de la Secretaría Distrital de Salud, que está destinada exclusivamente a la parte de violencia intrafamiliar. Entonces, denuncie en cualquiera de las siguientes instituciones en forma directa. En la comisaría de familia más cercana, en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, que se llama CAVIF, en la Unidad de Reacción Inmediata URI, Fiscalía más cercana. Para la atención médica integral, entonces, hospitales locales, IPS, CAMI, o sea, Centro de Atención Médica Inmediata, en las UPA, o sea, en las unidades primarias de atención, y en las ABAS, o sea, unidades básicas de atención. En todos estos centros, en cualquier IPS de estas, tienen que atender una violencia intrafamiliar. Es completamente obligatorio. ¿Qué sucede con el maltrato infantil? Entonces, cuando hay prejuicios, cuando hay un castigo inadecuado, o sea, a los niños hay que ponerles límites. No quiere decir esto ni la crianza responsable que a los niños no se les puede decir nada. Los niños hay que ponerles límites, pero hay que ponerles límites en forma respetuosa. Entonces, dependiendo del castigo, si es un castigo que humilla, si hay una humillación, si hay descuido de los niños, si hay maltrato, abuso o explotación sexual, denunciar, hay que denunciar, ya sea que este maltrato sea ocasionado por sus padres o por sus representantes legales. Los niños tienen derecho a restablecer sus derechos, tienen derecho a ser protegidos, a que se les respete su vida e integridad, derecho a recibir atención integral en salud y derecho a la educación. ¿Qué se tiene que hacer entonces en estos casos?
Las líneas y medios de denuncia, entonces, son igualmente el 123, que es la línea a nivel de todo el país, la línea de la Fiscalía, el 570-2072 o el 018-081-6999, la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el 018-091-8080, la línea de prevención de abuso sexual, que es el 018-011-2440, la línea 141, que es línea exclusiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para información en caso de maltrato. En la página web de la Policía Nacional, www.policia.gov.co, o en la línea 106 de la Secretaría de Salud Distrital. Denuncia en cualquiera de estas instituciones. Entonces, en la comisaría de familia más cercana, en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar CAVIF, en el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual CAIVAS, en la Unidad de Reacción Inmediata URI o Fiscalía más cercana, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su centro zonal. ¿Dónde deben ser atendidos? Exactamente en los mismos prestadores. O sea, el maltrato infantil también es una obligación de atención en los hospitales locales, en cualquier IPS, en los CAMI o Centro de Atención Médica Inmediata, en los UPA, Unidad Primaria de Atención, o en los SABA, Unidad Básica de Atención. Tenemos entonces ahora la violencia contra la mujer por razón de género. ¿Cuándo hay una violencia contra la mujer por razón de género? Cuando una mujer al interior de la familia o fuera de ella es sometida a actos de violencia física, psicológica, abuso sexual, explotación, muerte, solo por el hecho de ser mujer. En ocasiones esta violencia pasa inadvertida, a veces solo se evidencia cuando se desencadenan hechos trágicos como la agresión física o la muerte. ¿Qué hacer en estos momentos? Exactamente igual, denunciar a la línea 123, a la policía www.policia.gov.co, a la línea 106 y a la línea 195. ¿Dónde se denuncia? En las comisarías de familia más cercana, en los centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar CAVIF, en la unidad de reacción inmediata URI, en la fiscalía más cercana o en las casas de justicia. Para la atención, ¿a dónde se acude? A los hospitales locales, a las IPS, a los CAMI, Centro de Atención Médica Inmediata, a los UPA, Unidad Primaria de Atención, a los SABA, Unidad Básica de Atención, a la Casa de Igualdad de Oportunidades, que es un programa de justicia de género, o a la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia. En caso de alteraciones mentales, trastornos, consumo de sustancias psicoactivas. Aquí tenemos que recordar la diferencia que hay entre abuso, consumo y dependencia de sustancias psicoactivas. El consumo es el uso de algún tipo de sustancia en forma habitual. No todas las personas que consumen son dependientes o generan adicción, es decir, se convierten en usuarios no problemáticos. El consumo puede ser experimental, recreativo o habitual. No quiere decir que las drogas no tengan efecto secundario, pero los que llamamos consumidores pues son los que menos problemas tienen. El abuso. El abuso es cuando el consumo se vuelve compulsivo, cuando no consume, siente la necesidad de hacerlo, ya sea por presiones externas del entorno o porque en el efecto de las drogas se inhiben otras condiciones como es el dolor físico o el dolor emocional. El abuso genera problemas de salud física y emocional evidentes. Alteraciones mentales. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, puede comunicarse con la línea 106 de la Secretaría de Salud para buscar orientación o acercarse a cualquiera de las instituciones de la red de salud. Allí puede solicitar un tamizaje de consumo para establecer en qué momento se encuentra, qué riesgos tiene y qué tipo de intervención hay que hacer. No duden en buscar ayuda. Entonces, en los centros hospitalarios, como hospitales locales, IPS, CAMIS, UPAS, UBA. Trastornos mentales. Cualquier alteración de salud mental que ponga en riesgo el bienestar personal, familiar o social
debe ser manejada a tiempo y por profesionales idóneos calificados. No se debe sentir la persona vergüenza en pedir ayuda psicológica, no es un delito, es normal. La enfermedad mental no es un delito. Hay que buscar ayuda, tiene que ser derecho a ser escuchado, a ser atendido y a recibir el tratamiento y las intervenciones pertinentes que le permitan manejar este tipo de enfermedad. Recuerden que las enfermedades mentales más frecuentes o los problemas mentales más frecuentes que estamos viviendo en este momento son la ansiedad y la depresión. En caso de acoso o ciberacoso, entonces, ¿qué puede ser? Todos podemos ser y estar seguros en la Internet, ¿cierto? Las medidas de prevención, como la utilización de herramientas de seguridad para nuestros archivos, correos, etcétera, administradas por empresas que oferten experiencia, también limitan el tiempo del uso de la web. Se tiene que estar muy atento en las redes sociales a la información y a las personas con las que se comparte. Aprender a decir no en muchos casos. El configurar el acceso restringido a sitios importantes. Esto es básico. Si luego del uso de herramientas preventivas no es suficiente. En caso de emergencias, comuníquese entonces con la línea 123, con el CAI virtual, https://caivirtual.policia.gov.co, contenido CAI virtual 0, página web Policía de la Nacional, página web de la Fiscalía. Consulte las siguientes páginas para navegar. Ahí entonces están escritas estas páginas como les digo, están en su componente formativo. Entonces, vamos a mirar a ver si en este momento Sayuna nos permite ingresar para poder hacer el recorrido de las actividades que ustedes tienen que realizar. Si no, pues nos toca dejarlo así. Me gustaría escuchar opiniones si han tenido alguna dificultad en la realización de las, pues fuera, digamos, de los problemas de la plataforma, que ya todos lo conocemos. Quisiera saber si han tenido alguna dificultad con las actividades o si todas son completamente claras para que las realicen. ¿Alguien nos quiere compartir, por favor, su experiencia y si las han podido realizar o si han tenido alguna dificultad o si no entienden alguna cosa? Profe, por lo menos yo no he tenido ninguna dificultad. Ah, bueno, perfecto. Mira, parece que nos dejó entrar. Ahora sí. Bueno, no importa. Ojalá que sí. Mire, parece que sí. Bueno, entonces tenemos. Entonces recuerden, ustedes tienen entonces acá, como les decía, ya esta parte del foro temático está toda calificada. La parte del mapa conceptual, la matriz conceptual, me faltan unas personas. En la actividad 2, entonces tenemos el análisis de caso, apropiando problemáticas de salud mental, el taller, y vamos a ver entonces ahorita la actividad 3. Entonces, en la actividad 3 tenemos actividad, exposición individual, presentación. Entonces damos clic acá. Recuerda, voy a pasarme a mi rol de aprendiz para que ustedes vean la plataforma tal cual, porque si no la ven es como yo la veo y no como ustedes la ven. Entonces, en el rol de aprendiz, aquí está, dice, plantea la actividad de la guía. Entonces, aquí están las instrucciones, ustedes le dan clic allí, aquí encuentran las instrucciones, ¿cierto? Y dice entonces, instrucciones para realizar la actividad, exposición individual, presentación con diapositivas, líneas de atención. Lea atentamente el material formativo 3 y el material de apoyo 3. Realice unas diapositivas, ya sea en PowerPoint o en cualquiera de los programas que la guía de aprendizaje le presenta. En las diapositivas desarrolle el tema de las diferentes líneas de atención en las siguientes situaciones. Entonces, mire, es prácticamente lo que les he presentado, ¿cierto? Entonces, violencia infantil, maltrato infantil, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, acoso y alteraciones. O sea, son prácticamente las diapositivas que yo les he presentado, ¿de acuerdo? Y que tienen ahí eso lo deben realizar en su zona, por favor, ¿de acuerdo? O sea, si está en Cundinamarca, si está en Nariño, si está, bueno,
en cada uno, pues las que no son, digamos, de índole nacional. ¿Listo? Entonces, tenemos entonces ahora, volvemos a nuestra actividad 3. No es necesario porque alguien me preguntaba que si tenía que esperar a que calificáramos la primera actividad para poder hacer la segunda o poder hacer la tercera. No, ustedes sencillamente van haciendo y yo voy calificando, ¿de acuerdo? Tenemos análisis del caso, ruta restableciendo derechos. Aquí también entonces vamos a ver, dan clic aquí para analizar el caso, ¿cierto? Y tenemos aquí las instrucciones. Entonces dice, instrucciones para desarrollar la actividad de análisis de caso ruta estableciendo derechos. Lea determinadamente la guía de aprendizaje 3 y el material de formación y material de apoyo 3. Análisis de caso, ruta restableciendo derechos. María y Carlos son una pareja que lleva 10 años de matrimonio y tiene un hogar con 3 hijos. Carlos es un hombre callado o introvertido, serio. María siempre ha trabajado, aunque Carlos le recrimina por no estar en casa. El dinero debe entregarlo a su esposo completo, ya que según Carlos, María no sabe administrar los recursos. Sin embargo, las cuotas del apartamento están vencidas y las pensiones de los niños también. Han tenido muchos problemas por este motivo y María ha decidido dejar su trabajo para que él asuma la responsabilidad económica solo y ella ocuparse del hogar. Desde que está en casa, su esposo le dice que es una mantenida, que no hace nada y le limita sus posibilidades de movimiento. Cuando sale a la calle y él llega, le grita y en ocasiones la empuja. Sus hijos son testigos silenciosos de todo lo que pasa y han recibido influencia de su padre, el cual les dice que la mamá no sirve para nada. La niña menor que tiene 8 años llora mucho y es nerviosa en el colegio, no habla y tiene problemas académicos. María informó a Carlos que se iba de la casa con los niños, que sus padres estaban dispuestos a ayudarla. Desde que él supo esto, no la ha dejado salir de la casa y le golpeó en el rostro. La niña mayor intentó defender a María y Carlos la gritó fuertemente. Al día siguiente, María encuentra en el cuarto una papeleta con algún tipo de sustancias que no identifica. Sospecha desde hace algún tiempo que él está consumiendo algún tipo de droga. Elabore un documento en forma Word con las respuestas a las siguientes preguntas y envíelo mediante el enlace dispuesto en plataforma. ¿Cuál es la problemática del caso? Identifique los tipos y formas de violencia en el caso. Entonces ahí tienen que decir pues qué violencia es, si hay violencia de género, si hay violencia intrafamiliar, si hay consumo de sustancias psicoactivas, si hay maltrato a menores. Bueno, ustedes ahí ya dirán. ¿Cuáles son las entidades encargadas de recepcionar este caso? Pues de acuerdo a eso y de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues se escriben las entidades. ¿Cuáles son las acciones para seguir con Carlos? O sea, ¿qué se tendría que hacer con Carlos? ¿Qué riesgos presenta esta familia para la salud mental de sus miembros? Entonces, ustedes responden esas preguntas y con esto cargan, digamos ahí, aquí le dice agregar entrega, dan clic allí, escriben aquí, buenos días instructora, le envío la respuesta al caso, cuando hagan el Word lo graban en su PC, ya lo tienen grabado, le dan clic aquí en subir archivo, seleccionar archivo, buscan el archivo en el PC, no lo voy a hacer yo porque si no en ese momento pues quedaría cargado ahí, no es el caso. Le dan subir este archivo y tan pronto le dan subir este archivo, aparece aquí el archivo. Listo, que ustedes tienen en su PC, después le da guardar cambios y ahí ya queda listo para que yo lo pueda calificar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hemos visto, digamos, hasta el momento. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Recuerden, 5 de septiembre a las 23:59 se cierra la plataforma. Nuestra próxima sesión, como les digo, entonces es el día 1 de septiembre a la 1 de la tarde. Yo les estoy enviando por este medio el enlace, así sea inmediatamente anterior. ¿Listo? Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo a través del foro de dudas e inquietudes, a mi correo o por medio del WhatsApp. Me parece que es una manera más fácil.
¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? De no ser así, pues damos por terminada la reunión. ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguien quiere compartir algo? Esta grabación si no queda inmediatamente, entonces hay que esperar un poquito para que cargue y para que yo la cargue a YouTube. Yo trato en el transcurso de hoy y mañana cargárselas en la plataforma. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces no siendo más, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nuevamente disculpas por estar diciéndoles que es este enlace, que al segundo es el otro enlace, pero pues bueno, nos toca convivir con en este momento con esa dificultad de la plataforma, pero créame que se está haciendo todo lo posible por mejorar. Bueno, pues muchas gracias